Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13. En aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré en parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Palabra del Señor. Me hablas hoy de 2 realidades comunes en tu tiempo para explicarme a qué se parece el reino de Dios: el grano de mostaza y la levadura. El grano de mostaza es conocido por su pequeño tamaño. Es una semilla tan común en tu tierra, Jesús, que todos los que te oían sabían a qué te referías. Me hablas del inicio de la semilla, rodeada de humildad, cuando es enterrada, y luego del resultado final, del gran milagro que se obra al convertirse en un arbusto grande donde los pájaros anidan en sus ramas. Tu vida es una imagen de esta semilla. El reino de Dios tiene una imagen muy real en tu vida. El jardín donde es enterrada tu semilla fue Getsemaní, donde sufriste tu agonía, y también lo fue el jardín de tu sepultura. ¿Recuerdas cómo sufriste? Todo parecía perdido, pero en ese morir estabas preparando el gran árbol de la Iglesia, del reino de Dios, donde todos los hombres pueden reposar y contemplar tu gran amor. Yo quiero aprender a morir en los diversos Getsemanís que vivo. No son iguales que el tuyo, pero sí puedo decir que me pides morir en tantos momentos de mi vida. No permitas que se me olvide que este morir es sembrar una pequeña semilla que está llamada a dar mucho fruto por tu reino. También me presentas el reino usando la imagen de la levadura. Quieres que yo me esconda en el mundo para que fermente todas mis realidades. Sé que con una pequeña cantidad de levadura en 3 medidas de harina se puede conseguir una gran cantidad de masa. Esa masa es la que se convertirá en pan para alimentarnos. Quiero, Jesús, ser fermento para alimentar a un mundo oscuro, triste, que ya no sabe por dónde caminar. Te pido me ayudes para que pueda dar vida a tantas personas, situaciones, circunstancias que necesitan la fuerza de la levadura de tu amor para poder ser salvíficas, para que puedan servir para extender tu reino. Ilumíname para que entienda cómo, cuándo y con quién debo ser levadura. Como propósito, te invito a pedir luz al Espíritu Santo para que puedas ver en qué situación concreta tienes que morir como semilla de mostaza y ser también levadura que fermente alguna situación particular en tu vida. O quisiera pedir por todos aquellos que entregan su vida a la contemplación, tantos hombres y mujeres que viven encerrados en un monasterio, en un convento, en silencio, sin hacer ruido, pero dando tanto fruto, gracias a su vida y a sus oraciones. Pidamos por ellos y por su perseverancia. Que María los acompañe siempre. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Cada 28 de julio
la Iglesia celebra a Santa Alfonsa de la Inmaculada. Fue canonizada por la Iglesia Católico Siro-Malabar en la India. De hecho, fue la segunda persona en recibir este reconocimiento, siendo originaria de este país. De pequeña, Alfonsa perdió a su familia y a corta edad entró a formar parte de la congregación franciscana. Allí completó sus estudios escolares y posteriormente los votos permanentes hasta 1936. Santa Alfonsa de la Inmaculada, ruega por el reino. Comentarios y meditaciones desde la tradición de la Iglesia. San Juan Pablo II, Papa. Catequesis, audiencia general. Cooperar a la llegada del reino de Dios en el mundo. Con el Evangelio del Reino, Cristo se remite a las Escrituras sagradas que con la imagen de un rey celebran el señorío de Dios sobre el cosmos y sobre la historia. Así leemos en el Salterio: Decid a los pueblos, el Señor es rey, Él afianzó el orbe, y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Por consiguiente, el reino es la acción eficaz, pero misteriosa, que Dios lleva a cabo en el universo y en el entremado de las vicisitudes humanas. Vence las resistencias del mal con paciencia, no con prepotencia y de forma clamorosa. Por eso, Jesús compara el reino con el grano de mostaza, la más pequeña de todas las semillas, pero destinada a convertirse en un árbol frondoso, o con la semilla de un hombre que echa en la tierra, duerma o se levante de noche o de día, el grano brota y crece sin que él sepa cómo. El reino es gracia, amor de Dios al mundo. Para nosotros, fuente de serenidad y confianza. No temas, pequeño rebaño, dice Jesús, porque a vuestro Padre le ha parecido bien daros a vosotros el reino. Los temores, los afanes y las angustias desaparecen, porque el reino de Dios está en medio de nosotros en la persona de Cristo. Con todo, el hombre no es un testigo inerte del ingreso de Dios en la historia. Jesús nos invita a buscar activamente el reino de Dios y su justicia, y a considerar esta búsqueda como nuestra preocupación principal. A los que creían que el reino de Dios aparecería de un momento a otro, les recomienda una actitud activa en vez de una espera pasiva, contándoles la parábola de las 10 minas encomendadas para hacerlas fructificar. Por su parte, el apóstol San Pablo declara que el reino de Dios no es cuestión de comida o bebida, sino, ante todo, de justicia. E insta a los fieles a poner sus miembros al servicio de la justicia con vistas a la santificación. Así pues, la persona humana está llamada a cooperar con sus manos, su mente y su corazón al establecimiento del reino de Dios en el mundo. Esto es verdad, de manera especial con respecto a los que están llamados al apostolado y que son, como dice San Pablo, cooperadores del reino de Dios. Pero también es verdad con respecto a toda persona humana. Así pues, todos los justos de la tierra, incluso los que no conocen a Cristo y a su Iglesia, y que bajo el influjo de la gracia buscan a Dios con corazón sincero, están llamados a edificar el reino de Dios, colaborando con el Señor, que es su artífice primero y decisivo. Por eso, debemos ponernos en sus manos, confiar en su palabra y dejarnos guiar por Él, como niños inexpertos
que solo el Padre encuentran la seguridad. El que no reciba el reino de Dios como niño, dijo Jesús, no entrará en él. Con este espíritu debemos hacer nuestra la invocación, venga tu reino. En la historia de la humanidad, esta invocación se ha elevado innumerables veces al cielo como un gran anhelo de esperanza. Venga a nosotros la paz de tu reino, exclama Dante en su paráfrasis del Padre Nuestro. Es una invocación que nos impulsa a dirigir nuestra mirada al regreso de Cristo y alimenta el deseo de la venida final del reino de Dios. Sin embargo, este deseo no impide a la Iglesia cumplir su misión en este mundo. Al contrario, la compromete aún más, a la espera de poder cruzar el umbral del reino, del que la Iglesia es germen e inicio. Cuando llegue al mundo en plenitud, entonces, como nos asegura San Pablo en su segunda carta, se os dará amplia entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre siembra en su campo. La semilla, la más pequeña, encierra una fuerza vital extraordinaria. El reino comienza humildemente en los corazones que acogen la palabra. La fe, como el grano de mostaza, parece mínima, pero encendida por el amor, crece y se convierte en árbol donde anidan las aves, imagen de las almas salvadas. San Jerónimo. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 542, 543. El reino de Dios germina en este mundo misteriosamente. Su crecimiento es obra del Espíritu Santo. Volumen 30, noviembre 16, 1931. Mi divina voluntad, en cada acto de criatura, arroja una semilla diferente, donde arroja la semilla de la santidad, donde la semilla del amor, en otros la semilla de la bondad, y así de lo demás. Cuantos más actos hace en ella, tanta más tierra prepara donde mi querer pone su semilla distinta, para llenar la tierra de estos actos humanos. Entonces, quien se hace dominar por mi voluntad divina, es bella, es hermosa. Cada acto suyo, conteniendo la variedad de semillas divinas, es una nota de su Creador. Un acto dice santidad, otro misericordia, otros justicia, sabiduría, belleza, amor. En suma, se ve una armonía divina, con tal orden que señala el dedo de Dios obrante en ella. ¿Ves entonces la necesidad del acto de la criatura para poder encontrar la tierra donde poner nuestra semilla divina? De otra manera, ¿dónde la pondríamos? Nosotros tierra no tenemos, por eso nos la debe formar con sus actos, para poder con nuestras semillas germinar nuestro ser divino en la criatura. Por eso, quien hace y vive en nuestro querer divino, se puede llamar aquel que reproduce a su Creador y alberga en ella a aquel que la ha creado. Después, continuaba mis actos en el divino querer, y mi pequeñez
quería abrazar todo en mi abrazo de amor, para poder hacer correr mi pequeño amor en todas las cosas y por todas partes. Pero mientras esto hacía, mi dulce Jesús ha continuado: hija mía, amar significa poseer y querer hacer suya a la persona o al objeto que se ama. Amar significa vínculo, o de amistad, o de parentesco, o de filiación, de acuerdo más o menos a la intensidad del amor. Así que si entre la criatura y Dios no hay ningún vacío de amor divino, si todos sus actos corren hacia Dios para amarlo, si del amor tienen principio y en el amor terminan, si mira todas las cosas que pertenecen al Ser Supremo como suyas, esto dice amor de hijo hacia su Padre, porque en este modo no se sale ni de las propiedades divinas ni de la habitación del Padre Celestial, porque el amor verdadero constituye un derecho en la criatura, derecho de filiación, derecho de participación de bienes, derecho de ser amado. Cuando crece, es mayor que las hortalizas y se hace árbol, de modo que vienen las aves del cielo y anidan en sus ramas. La pequeñez inicial se convierte en grandeza que da cobijo, imagen de la Iglesia y del alma que vive plenamente el reino. El árbol es la Iglesia que, extendida por todo el mundo, ofrece reposo a las almas fatigadas. San Agustín. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 764. La Iglesia es germen y comienzo del reino, destinada a extenderse a todos los pueblos. Volumen 16, julio 15, 1923. Hija mía, mi voluntad es principio, medio y fin de toda virtud. Sin el germen de mi voluntad, no se puede dar el nombre de verdadera virtud. Ella es como la semilla a la planta, que después de que ha profundizado sus raíces bajo la tierra, cuanto más profundas son, más alto se forma el árbol que la semilla contiene. Así que primero está la semilla. Esta forma las raíces. Las raíces tienen la fuerza de hacer brotar debajo la tierra la planta. Y conforme se van profundizando las raíces, así se forman las ramas, las cuales van creciendo tan alto de formar una bella corona. Y ésta formará la gloria del árbol, el que dando abundantes frutos formará la utilidad y la gloria de aquel que sembró la semilla. Esta es la imagen de mi Iglesia. La semilla es mi voluntad, en la cual nació y creció, pero para que crezca el árbol se necesita el tiempo, y para dar fruto en algunos árboles se necesita la duración de siglos. Cuanto más preciosa es la planta, tanto más tiempo se necesita. Así el árbol de mi voluntad, siendo el más precioso, el más noble y divino, el más alto, se necesitaba el tiempo para hacer crecer y hacer conocer sus frutos. Así que la Iglesia ha conocido la semilla, y no hay santidad sin ella. Luego, ha conocido las ramas, pero siempre en torno a este árbol se ha girado. Ahora deben conocerse los frutos,
para nutrirse de ellos y gozárselos. Y esta será toda mi gloria, mi corona, y de todas las virtudes, y de toda la Iglesia. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina, hasta que fermenta toda la masa. El reino actúa como fuerza interior que transforma desde dentro, silenciosa e inevitablemente. La levadura es la enseñanza de Cristo que penetrando en las almas las transforma totalmente. San Juan Crisóstomo. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 541. El reino ya está presente en la tierra misteriosamente, crece en el corazón de los hombres y en la historia. Libro de Cielo, volumen 29, mayo 10, 1931. Hija mía, así como la levadura tiene la virtud de fermentar el pan, así mi voluntad es la fermentadora de los actos de la criatura. En cuanto ella llama a mi voluntad divina en sus actos, así quedan fermentados por ella y forman el pan del reino de mi querer. Ahora, no basta la levadura para hacer mucho pan, sino se requiere mucha harina. Se requiere quien debe unir harina y levadura. Se requiere el agua, vínculo de unión para poder revolver harina y levadura, para hacer que la levadura comunique la virtud fermentadora y la harina la reciba. Además, se requiere el fuego para cocer este pan que se pueda digerir y que alimente. Ahora, ¿no se requiere más tiempo, más actos para formarlo que para comerlo? El sacrificio está en el formarlo. Comerlo es rápido y se siente el gusto del sacrificio. Entonces, hija mía, no basta la levadura de mi fiat divino, que tiene virtud de fermentar tus actos, vaciarlos del querer humano para convertirlos en pan de voluntad divina, sino se requiere una continuación de actos, de sacrificios y por largo tiempo, de modo que mi querer, con su virtud fermentadora, fermentará todos estos actos para formar mucho pan y tenerlo preparado y en reserva para los hijos de su reino. Cuando todo esté formado, queda disponer los eventos, y esto es más fácil y se hace más rápido, porque está en nuestro poder mover las causas secundarias para hacer lo que nosotros queremos. ¿No hice otro tanto por la redención? Mis 30 largos años de mi vida oculta fueron como la levadura, en que quedaron fermentados todos mis actos, para formar y fermentar el gran bien de la redención. Lo breve de mi vida pública y mi pasión fue mi pan fermentado, que mi voluntad divina formó y fermentó en mis actos, que como pan lo dividió para todos y dio a comer para hacer que todos recibieran el pan de los redimidos, para conquistar las fuerzas necesarias para ponerse a salvo. Por eso, no pienses en nada más, sino en hacer tu deber y no dejar huir ningún acto tuyo en que no se ponga la levadura de mi divina voluntad, para que tu ser quede fermentado por ella, y yo pensaré en todo lo demás.
Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Abriré mi boca y les hablaré con parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Jesús revela misterios ocultos desde la creación, ahora desvelados a los pequeños y humildes. Las parábolas ocultan para los soberbios lo que se revela a los humildes. Los misterios del reino preparados desde la eternidad. San Hilario de Poitiers. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 65. La revelación alcanza su plenitud en Cristo, quien manifiesta lo que estaba oculto desde la creación. Volumen 28, agosto 2, 1930. Hija mía, todas las cosas acá abajo, tanto en el orden sobrenatural como en el orden natural, todas están veladas. Solo en el cielo están develadas, porque en la patria celestial no existen velos, sino que las cosas se ven como son en sí mismas. Así que allá arriba no debe trabajar la inteligencia para comprenderlas, porque por sí mismas se muestran como son. Y si algún trabajo hay que hacer en la bienaventurada morada, si es que se puede llamar trabajo, es el de gozar y felicitarse en las cosas que sin velos ve. En cambio, acá abajo no es así. Como la naturaleza humana es espíritu y cuerpo, el velo del cuerpo impide al alma el ver mis verdades, los sacramentos y todas las otras cosas están veladas. Yo mismo, Verbo del Padre, tenía el velo de mi humanidad. Todas mis palabras, mi evangelio, bajo forma de ejemplos y de semejanzas, y solo me comprendía quien se acercaba a escucharme con la fe en el corazón, con la humildad y con el querer conocer las verdades que yo les manifestaba para ponerlas en práctica. Haciendo esto rompían los velos que escondían mis verdades y encontraban el bien que había en ellas. Con la fe, con la humildad y con el querer conocer mis verdades, era un trabajo que hacían, y con este trabajo rompían el velo y encontraban mis verdades como son en sí mismas. Y por eso quedaban atados a mí y con el bien que contenían mis verdades. Otros, que no hacían este trabajo, tocaban el velo de mis verdades, no el fruto que había dentro. Por eso quedaban en ayunas. De ellas no entendían nada, y dándome la espalda se alejaban de mí. Así son mis verdades, que yo con tanto amor te he manifestado sobre mi divina voluntad, para hacer que resplandezcan como soles velados, cuáles son, deben hacer su trabajo. El camino para tocarlas, que es la fe, deben desear quererlas conocer, rogar y humillar su inteligencia para abrirla, para hacer entrar en ellos el bien y la vida de mis verdades. Si esto no hacen, romperán el velo y las encontrarán más que refulgente sol. De otra manera quedarán ciegos, y yo les repetiré el dicho del Evangelio: tenéis ojos y no miráis, oídos y no escucháis, lengua y sois mudos. Esta es la razón por la que quien lee las verdades sobre mi divina voluntad y hacen ver que no comprenden lo que leen, es más, a veces se confunden, es porque falta la verdadera voluntad de quererlas conocer. Se puede decir que falta el trabajo para conocerlas,
y sin trabajo no se adquiere nada, ni merecen tanto bien. Y yo con justicia les niego lo que abundantemente doy a los humildes y que suspiran el gran bien de la luz de mis verdades. Confrontación. El reino de los cielos es una realidad interior y universal. Comienza como semilla de fe y se expande hasta abarcarlo todo. La divina voluntad es esa levadura divina que transforma al alma desde dentro, haciéndola árbol frondoso, donde todas las almas hallan cobijo. La escatología de este pasaje señala la consumación, la expansión plena del reino, cuando la voluntad de Dios sea hecha en la tierra como en el cielo. Amado Jesús, permito que la semilla de la divina voluntad germine en mi corazón o la ahogo con mi propio querer. ¿Soy levadura que transforma mi ambiente o me quedo inerte y sin fermento? Creo en el poder del reino, aunque empiece en la pequeñez y el silencio. Vivo como árbol que ofrece sombra y alimento espiritual a los demás, anticipando la plenitud del reino. Oremos. Jesús, semilla viva del reino, siembra tu divina voluntad en nuestros corazones. Haz de nosotros levadura que transforme nuestras vidas y nuestro entorno en pan celestial. Que cada acto nuestro sea sombra, refugio y alimento para las almas, anticipando la plenitud de tu reino en la tierra. Fiat. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven divina voluntad, ven a reinar en nosotros. Fiat.